una especie de mantel, que no es un mantel, que ahora nos explica lo que es, una especie de cuenco, no sé cómo se llama cuando colocas eso en un trípode, un algo. Vale, como los platitos esos que se venden, ¿no? Por ahí. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar. Buenas tardes, gracias por venir, ¿no? La idea de este encuentro es un poco homenajear, que es lo que quiere el museo, a mujeres que empezó con las mujeres del mundo de la cultura y demás, pero Fran González, que es el director, que por cierto hoy no está porque me han dicho que tenía un percance de salud, una cosa leve, pero que lo impedía venir. Fran me pidió, pues oye, pues dame una lista de mujeres, aunque no sean del mundo de la cultura y tal, que tú creas que son significativas y demás. Y se lo contaba acá el otro día. Yo hice una lista escasa, muy pequeña, y le advertí a Fran, pero mira, no las conozco personalmente, no son mis amigas ni nada por el estilo, salvo una de ellas. No son mis amigas, pero son mujeres que yo creo que son referentes, que pueden enseñarnos algo, que pueden, no sé, como dar ejemplo de cómo han trabajado, de lo que significa su labor y demás. Y a Fran le gustó mucho la idea, y por eso Kai es una de las que está en este ciclo que se llama Más que Musas. Y nada, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. ¿Tienes que encender cuando hables? Ah, sí, vale, perfecto. No, pero tienes que... nos lo cambiamos, ¿vale? Yo le decía antes a Calle que quería empezar por el final. Y el final es que tenemos un problemón con la migración en Canarias, no por las personas migrantes, sino por el trato que les estamos dando a las personas migrantes. Y ahí llevas batallando pues el último año de forma tremenda, ¿no? ¿Cómo afrontas ese trabajo? Para la sociedad canaria siempre ha sido un reto la convivencia intercultural, pero también es verdad que somos zona estratégica de paso de muchas personas, tanto de Latinoamérica como de África, que Canarias es esa zona de referencia pues para residir o para pasar hacia Europa. Sí es verdad que en el último año y medio, 2 años, pues hemos vuelto a tener una crisis migratoria ante el aumento de personas migrantes llegadas de las costas de África que llegan a las costas canarias. Y nosotros siempre hemos considerado que las personas migrantes en sí mismas como personas deben ser tratadas con humanidad y desde una acogida integral. El sistema público, el sistema del Estado español y de la Unión Europea al trato de las personas migrantes siempre tiene como agujeros de incidencia que realmente no responden a ese trato humano y a ese trato integral. Y desde la opción personal y de Cáritas, pues consideramos que siempre tenemos que denunciar aquellas vulneraciones de derechos que consideramos que se le están dando a estas personas. Sí, pero en este caso es que son miles y miles de personas y ha sido un maltrato durante, primero fueron días, después semanas, después meses, ¿no? Yo te lo contaba el otro día, yo tenía la sensación de impotencia, ¿no? Ustedes que estaban allí, y tú que estabas allí, que sabes que además hubo cierta polémica, ¿no?, con la delegación del gobierno y demás, que estabas allí, ¿cómo afrontas esa situación de crisis? ¿Cómo al mismo tiempo que intentas atajar o no sé, aminorar el problema, al mismo tiempo, sabes, que no te pongas a pegar gritos? Realmente cuando trabajas con personas que están en situación de exclusión social y pobreza, pues lo que intentas defender es el acceso a derechos y realmente vas más allá de los posibles conflictos que puedan haber entre la administración pública y los intereses partidistas, tanto políticos como económicos, ante lo que es los flujos migratorios en el mundo. Realmente consideramos que son personas que vienen huyendo de guerras, de persecuciones, del hambre, y realmente deben ser tratadas dignamente. Entonces nuestra labor siempre es denunciar cuando ese trato digno no se da,
y estar al lado de ellas. Para nosotros es muy importante estar al lado de las personas que sufren, estar al lado de las personas que se encuentran en situaciones de extrema gravedad. Y en estos momentos, ante la crisis y ante el aumento de personas migrantes llegadas de África, pues consideramos que debemos estar al lado de ellas y defender sus derechos. Eso nos ha llevado, pues en momentos determinados, a no comprender al sistema público, el sistema de protección de los programas de acogida humanitaria, y entender que un programa de acogida humanitaria tiene que ser algo más que un techo y comida, sino tiene que ser un trato digno y un trato integral a la persona, donde estas personas realmente no quieren permanecer en Canarias, sino quieren reagruparse con su familia o con redes de apoyo que tienen en la península o en Europa. Y realmente el cerrar fronteras en Canarias es como considerar a la sociedad canaria que no pertenece a España y que realmente el sistema del fronte intenta cerrar fronteras en lo que es la costa africana, pero cuando estas personas atraviesan esa costa y realmente atraviesan el fronte, lo que el Estado está haciendo en estos momentos es hacer frontera en Canarias. Y en cierta medida, personas documentadas con identificación, pasaporte, con una solicitud de asilo, se compran un billete de avión e intentan trasladarse a la península para reagruparse con su familia, se les está prohibiendo ese tránsito. Y realmente eso va en contra de la propia ley y de los propios programas de acogida humanitaria. Y en estos momentos están pensando más en lo que son las repatriaciones y en que estas personas vuelvan a su país, sabiendo que volver es volver a una muerte garantizada. Realmente nosotros consideramos que eso no es digno y que hay que luchar por denunciar esta situación. Yo te preguntaba el otro día también que me gustaría saber cómo luchas contra, no sé si a veces puedes sentir impotencia, si a veces coraje, cómo superas, ¿sabes? Cómo pasas las noches sabiendo, pues a lo largo de tu vida, un montón de problemas, que atiendes a un montón de personas, no son problemas, ¿no? Al fin y al cabo, los que son, ¿cómo superas esa, supongo que tensión que al fin y al cabo crea ese trabajo, ¿no? Yo decía, digo, ¿qué haces como los médicos? Intentar separarlo. Bueno, como persona, yo sí creo que toda mi vida he estado al lado de personas que han sufrido por las situaciones en las que han vivido, por situaciones de adicción, por situaciones de pobreza, por marginalidad o por cuestiones que las echan de la sociedad, ¿no? Son invisibles a la sociedad. A mí, como me preguntaba una de tus compañeras el otro día, pues siempre cuando iba a jugar al parque, estaba en la calle, pues mi madre pensaba que yo estaba en el parque jugando con mis amigos del colegio y ellos estaban en el parque, pero yo estaba al margen, en el linde del parque, ¿no? Con aquellas personas que se apartaban un poco de los demás, porque siempre me resultaba como más atrayente conocer y saber por qué se excluían, por qué estaban separados de ese entorno. Cuando van avanzando los años y tú ves que la situación no cambia, evidentemente, pues yo soy de las personas que siempre piensan que para mí es un reto. Es un reto. Los desafíos, la debilidad, la frustración, la impotencia, el fracaso, siempre lo vivo como un reto de tener una oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de estar al lado de personas, de relacionarme con el otro, al igual que me gustaría que se relacionaran conmigo. Y ese encuentro con el otro es importantísimo para sentir que juntos podemos caminar, independientemente que vayamos más despacio, más rápido, independientemente que tengamos que dar 2 pasos para atrás porque las dificultades no lo propician. Pero en relación a las personas migrantes, por ejemplo, yo he acompañado al aeropuerto a muchas personas como 2, 3 veces que les han echado para atrás, que no les han dejado subir al avión. Y aún así me siguen llamando a decir, Calle, a ver si esta vez puedo, ¿no? A ver si esta vez puedo terminar pues reagrupándome con mi familia. Y ahí estamos, ¿no? Y la vuelvo a acompañar al aeropuerto sabiendo que me quedo esperándola en el coche por si acaso no pasa y tendré que volver a llevarla a Las Palmas, ¿no? Pero siempre es ese deseo, esa esperanza de esta vez sí va a poder ser, esta vez sí vamos a poder dar ese paso. Y creo que no cabe el desánimo y no cabe verlo de otra manera. Porque si no, ¿cómo consigues que la persona entienda que estás al lado de ella? Que realmente la estás acompañando en ese sufrimiento y que
que tú no puedes desanimarte, porque en cierta medida eres ese testimonio de esperanza a salir de la situación de la persona, ¿no? Y eso es lo que me da aliento, y sobre todo pensar que hay algo más importante y hay algo que te sustenta y que te lleva a dar ese paso. Y eso, que me dijiste que trajera símbolos, ¿no? Pues ese es este primer símbolo, ¿no? Este símbolo es una experiencia que tuve en Guatemala, en la zona de Livingstone, que es la zona del Pacífico, que es la zona de África Negra, ¿no? De donde llegaban los esclavos negros a América, y hicieron un asentamiento, que son los garífunas, lo que es la comunidad garífuna. Allí tuve una experiencia de cooperación y nos quedábamos en Livingstone, pero después partíamos caminando en balsas hacia la Amazonia, ¿no? Por los ríos. Pues en la casa donde nos quedábamos habían unos sacerdotes y ellos se iban porque estaban de misiones. El último día que ya nos volvíamos, después de unos meses estando allí, pues los sacerdotes nos reunieron y el más mayor, el más antiguo, me decía, bueno, ¿tu fe ha crecido después de esta experiencia de sufrimiento, de estar al lado de esta persona que sufre? Y yo le contesté que no. Entonces se quedó como un poco descuadrado. ¿Y por qué no? ¿Sabes? Sorprende por qué no. ¿Por qué tu fe no ha crecido más estando al lado de las personas que sufren? No, porque a mí lo que me ha hecho es la suerte y la alegría de poder estar al lado de personas que comparten su vida con lo que son y con lo que tienen. Y realmente para mí eso no es una tristeza ni me ha hecho tener más fe, sino realmente lo que es compartido mi vida con ellos, y ellos me han hecho a mí ser más persona de lo que fui cuando llegué aquí. Entonces, claro, eso les sorprendió. Nos fuimos a dormir, los mosquitos hacían estragos y yo me fui a dormir porque soy alérgica a los insectos, y por la mañana, ellos iban a las 4 de la mañana y ya no los volvíamos a ver, y por la mañana pues me regalan esto. Unos compañeros me dan, mira, tal persona me ha dado esto para ti, y en la nota que ponía que era, esto es un arrullo de un bebé, son en lo que envuelven los bebés cuando nacen en las Amazonias, en Guatemala, la sociedad quechua. Esto es un paño que se utiliza pues para quitarse el sudor, porque allí te decían que o te aclimatas o te acrimueres, el calor que hacía. Y esto es pues un cuenco donde pues cogen agua de los ríos para beber agua, ¿no? Estos fueron los instrumentos que el sacerdote, cuando se ordenó su primera Eucaristía, que celebró en una aldea quechua en la Amazonia, pues fueron lo que pusieron para proteger el altar. Para proteger el altar, y esto era como el cáliz, ¿no? Y él lo que decía es que el testimonio de lo que habíamos compartido la noche anterior era que realmente es un símbolo de que lo poco que tiene, unos harapos, un cuenco roto y un paño usadísimo, es realmente lo que compartes, ¿no? Compartes tu vida, compartes todo lo que tienes. Y realmente esa experiencia de compartir desde la pobreza y desde la debilidad es lo que realmente nos hace ricos y nos hace pues ser las grandes personas que somos, y una solidaridad que va más allá de lo material. Y siendo alérgica a los insectos, ¿cómo terminaste ahí en medio de una selva caí? ¿Cómo se te ocurrió? No lo pensé. No lo pensé, mi idea era, yo era bastante joven, acababa de terminar la carrera, y me dijeron, oye, ¿nos acompaña? Además, no estaba planificado que yo fuera al viaje, simplemente faltaba una persona y se les ocurrió decírmelo a mí. ¿Nos acompaña? Y digo, pues bueno, pues vale. Y fui. Realmente cuando estás allí no pasa nada, te aclimatas pues a la temperatura, a las costumbres, a la comida, porque es tanto la riqueza que comparte y la experiencia de conocer un mundo distinto, un mundo de alegría. Allí en la experiencia que tuve, pues el estrés no existe. Existe el compartir la vida y el día a día, y realmente no están estresados, están alegres, y te adaptas a ese sistema de convivencia. Cuando volví, pues todo el veneno de los insectos sí que salió para afuera y sí que tuve que ir a un homeópata y me ingresaron en el hospital una semana, pues porque el veneno de los insectos ya estaban saliendo, pero el tiempo que estuve allí, los meses que estuve allí,
pues no lo sentías, no sentías por compartir la vida, ¿no?, con la gente. Cuando llegué aquí es cuando empiezas a aclimatarte a la sociedad occidental, y ya entonces ahí sí lo comprobé. Sí, ¿no?, la diferencia. Esa empatía que se siente por los demás, ¿no?, esa experiencia que tú decías, bueno, decías que la sentías desde pequeña, ¿no?, en el parque, ¿no?, decías, pero me imagino que ese tipo de experiencias, que además cambias de continente, cambias de cultura totalmente, de idioma, ¿no?, porque no sé, seguro que tenían sus propias palabras, ¿no?, eso marca o no sé, es como lo quiero volver a hacer, es una experiencia que te dices repítela o no. Es independientemente de dónde vayas. Esa experiencia la puedes tener al lado de tu casa, con tu vecino, con las personas que te rodean, y la puedes tener en tu ciudad, la puedes tener en tu isla y la puedes tener en otro continente. Es decir, la ciudadanía mundial es el sentir de las personas, y realmente la experiencia es tan positiva a la vuelta de la esquina de tu casa como puede ser en otro continente. Realmente lo que te llama es compartir la vida, es decir que tiene un sentido estar aquí, que tiene un sentido que tú y yo somos iguales, que tú y yo podemos construir un mundo diferente, y que tú y yo vamos caminando juntos. Y eso es una experiencia que no tiene un valor concreto, sino que la vas sintiendo y hace que te mueva y haga que tú vayas caminando. Pero hay una cosa que me llama la atención, ¿no? El voluntariado, por ejemplo, el voluntariado de Cáritas, imagino que es un voluntariado más o menos estable, ¿no? Siempre hay una gente que entra y sale, pero me imagino que es más o menos estable, las trabajadoras y trabajadores desde luego, ¿no? Pero no hay un cambio. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, al principio, en el confinamiento, cuando era duro, ¿no?, salieron un montón de iniciativas solidarias, vecinales, ¿no? Pero conforme se fue saliendo de ese confinamiento, esa desescalada que tuvimos, como que se fueron apartando y olvidándose, ¿no? Sin embargo, esto es como un trabajo de por vida, ¿no? ¿Por qué crees que esa gente, esa gente se va olvidando, hace una cosa puntual y se olvida, ¿no? Y otras personas, ¿qué es lo que encuentran, ¿no? Que ese trabajo se convierte en algo de por vida. Pues yo creo que es algo que llevas dentro, que te llama a tener un estilo de vida. Y ese estilo de vida te lleva a relacionarte con las personas y a estar en contextos que tú consideras que puedes hacer una labor importante. Cuando realmente hay una crisis, el ser humano tiende a sacar toda su solidaridad adelante durante un tiempo temporal, porque entiende que es la emergencia. Y realmente ese voluntarismo es ante la emergencia. Cuando la emergencia pasa, el sufrimiento queda, no desaparece. Y realmente cuando estalló la crisis de la COVID, pues hubo ese brote de emergencia, de solidaridad, de ponernos mano a la obra, ¿no? Cuando hubo un incendio en Gran Canaria, pues también hubo todo ese movimiento de solidaridad de la ciudadanía. Cuando desapareció de los medios de comunicación, cuando ya pues las personas volvían a sus casas, a su realidad, donde a lo mejor habían perdido parte de su propiedad o todo lo poco que tenían, realmente es cuando empieza realmente el gran dolor. El gran dolor es el vivir con ese sufrimiento, la impotencia de no avanzar y el reto de ir mejorando poco a poco lo que has perdido. Realmente lo que te lleva a tener esa fortaleza es saber que las situaciones de pobreza y exclusión social no se resuelven con la ayuda puntual. La ayuda puntual es necesaria en momentos concretos, pero la pobreza y la exclusión social, el cambio a una sociedad distinta, tiene que ser procesos a medio o largo plazo. Procesos de cambio que te llevan a tener una constancia, una paciencia y realmente no pensar en los logros como triunfo. El logro es el camino. Y permanecer en él. El logro no está en el resultado. Y realmente cuando tú haces un gesto solidario pensando que la situación va a cambiar automáticamente, te llevas una frustración. Y ahí el desánimo y empiezas a tirarte hacia un lado.
Cuando consideras que el logro y el triunfo están en el camino, sigues caminando. Sí, la verdad que sí me llama la atención la medida esa de que realmente, por ejemplo, Canarias es que vive en emergencia. Hay un 40% de población que vive por debajo del nivel de pobreza, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de ello. No sé si es que la gente con menos cosas materiales piensa, bueno, pues yo no estoy tan mal como el otro, la vecina o el vecino siguiente, y entonces soy yo quien la ayuda, ¿no? Porque yo creo que Canarias vive en situación de emergencia, vamos, en una pobreza que ya es estructural, ¿no? La mirada del ser humano es una mirada a corto plazo, una mirada focalizada en mi entorno más cercano y no tiene una mirada más amplia. Y en relación a que la pobreza se va cronificando y realmente se va convirtiendo en una pobreza estructural que tiene una transmisión intergeneracional y pasa de padre a hijo, se convierte en una cultura, se convierte en una educación. Es decir, si yo vivo en un contexto de pobreza y mis hijos han vivido en un contexto de pobreza, mis hijos aprenden a que eso es lo normal. Y ahí viene el otro símbolo. Cuando, por ejemplo, trabajas con jóvenes en situación de exclusión que están todo el día en la calle, en Ginamar, en el barrio de Ginamar, pues desde esa experiencia yo observaba como los jóvenes ya habían aprendido que no iban a salir de Ginamar, que no iban a salir de la situación en la que se encontraban. Y reactivar en ellos otra vez ese sentimiento de fortalece tus capacidades. No pienses en tus carencias o en el entorno en el que vives, sino pon en marcha tus capacidades, tus habilidades para emprender tu futuro y para emprender tus deseos profesionales y como persona. Y realmente ellos me decían que los milagros no existían, ¿no? Los milagros no existen, el que sale de Ginama es un milagro, el que termina una carrera universitaria eso es un milagro, que va, tú estás loca, Cayi, tú estás loca. Y yo siempre estaba ahí como diciéndole, realmente no tienes que pensar en el resultado inmediato para allá, sino tienes que pensar en el camino. Y para ello tienes que ir dando pasos, y dando pequeños pasos y teniendo pequeños avances. Pues realmente fue todo un proceso. Yo termino yéndome de Ginamar a otro proyecto, en otro lugar. Y cuando al año me vuelven a llamar, y yo les visitaba de vez en cuando los grupos de jóvenes, y uno de ellos se me acercó y digo, Cayi, me he matriculado en Bellas Artes. Él pintaba mucho cuando estábamos allí. Y es curioso porque pintaba y dibujaba la vida cotidiana, pues a los jóvenes en las ramblas, a los jóvenes caminando por la calle, las fachadas de los edificios, y yo siempre decía, favorece tus capacidades, dibujas muy bien, ¿por qué no trabajas eso y te formas en ello? Pues tengo muchísimos de los dibujos en mi despacho, pues hay varios dibujos de las ramblas pues dibujados por este joven. Cuando volví al año después, me dice, Cayi, me he matriculado en Bellas Artes, estoy en el primer curso. Me dibujó su primer dibujo cuando entró en Bellas Artes, que es este símbolo, y él me decía, el que no cree en los milagros no es realista. Es preciosa esa anécdota, la verdad. Porque realmente el milagro está en nosotros. El milagro concreto está en cada persona. Y está en no ver la botella medio vacía, sino en verla medio llena. Y trabajar desde las capacidades de las personas. Si trabajamos desde las carencias y solo intentamos llenar ese vacío de la botella de sus carencias, no estamos fomentando, estamos ensuciando la botella medio llena, estamos enturbiando el agua. Realmente estamos oscureciendo la capacidad de la persona. Y si vemos la botella media llena y hacemos que se ilumine, que sea un agua pura, realmente trabajamos desde las capacidades de la persona. Y en esas capacidades es donde la persona avanza y va dando pasos. Te leí el otro día que habías terminado en trabajo social de casualidad, ¿no? Las casualidades de la vida que a veces nos marcan ese camino, ¿no? Yo también terminé en periodismo de casualidad, honestamente. Sí. Pero quería saber un poco cómo, vale, uno llega ahí a esa carrera y me imagino que también te cambia la forma incluso de la que abordas cómo acompañar a los demás o cómo poderlos ayudar o cómo mejorar el mundo. No sé qué significó trabajo social para ti. Bueno, yo estudié la primaria y cuando llegué a octavo de GB, estudié lo que es la GB, cuando llegué a octavo de GB pues pasas a lo que es el instituto. Yo pasé al instituto pues porque soy una cabezúa
y yo era una rebelde y mi hermana era la inteligente, mi hermana la mayor era la inteligente, la que sacaba muy buenas notas. Decían que mi hermana era la que me hacía los deberes y yo me cabreaba y digo, si los deberes los he hecho yo. Y mis padres querían que estudiara formación profesional. Que en aquel momento había una formación profesional, un ciclo de capataz agrícolas, porque mi padre era agricultor. Y dice, no, a ti los estudios no se te dan bien, pues estudia capataz agrícolas. Y yo digo, ¿cómo? Yo me voy detrás de mi hermana. Si ella puede, puedo yo. Y fui al instituto. Y fui la única que pasó de mi clase, de la EGB, al instituto. El resto de mi clase pues fue el boom turístico, iba pues a trabajar a la hostelería, ¿no? En el turismo. Cuando terminó el instituto, pues yo tenía una media de nota normalita, sencillita, yo no pasaba del bien, el bien y raspadito. Pues realmente yo quería estudiar económica. Yo venía de la familia de mi padre, que la familia de mi padre le gustaba ser empresarios, pequeños empresarios y tal, y yo digo, ay, económica está súper bien. Pues quiero estudiar económicas, pero mi familia no se podía permitir que yo fuera a Tenerife. En aquel momento económicas se daba en Tenerife. Y yo digo, bueno, ¿y qué hago yo en Las Palmas? Si económicas no lo puedo estudiar en Las Palmas. Y me matriculé en Derecho. En aquel entonces, cuando tenías que rellenar la matrícula de la universidad, te pedían que pusieras 3 opciones. Yo puse Derecho, de segunda opción puse Magisterio y de tercera opción puse Trabajo Social, pero por poner Trabajo Social. Pero ¿sabías lo que era en ese momento? No, la verdad no. Sabía que tenía que ver con... Yo buscaba carreras que me pudiera relacionar con las personas. Entonces yo entendía que el Derecho era una forma de ayudar, entendía que Magisterio podía tratar con los niños y entendía que el Trabajo Social pues era pues estar con las personas, ¿no? Pero no tenía ni idea del trabajo social. Empecé en Derecho, no me gustó nadita. Lo entiendo. Nadita. Básicamente por la masificación, como solo se pedía un 5 para entrar en Derecho en aquel entonces, pues que estaba súper masificado, había como mucha competitividad. Y 3 meses después me llaman pues de Trabajo Social y me dicen que había una plaza, en aquel momento era concertada, y yo entré pues en Trabajo Social, ¿no? Fui a curiosear a Tafila. En enero se hace pública y entonces pasamos de 60 alumnos a 120. Durante la carrera yo ya venía haciendo un voluntariado en diferentes instituciones. Lo hice en Proyecto Hombre, lo hice en SEA, lo hice en Cruz Roja porque estaba de moda los primeros auxilios y subirse a una ambulancia. Y hacía un voluntariado, ¿no? Ya me relacionaba con personas. Entonces, claro, yo lo que comprendí en la carrera, a mí lo que la carrera me enseñó era muchas cosas, pero una de las más importantes era a buscarme la vida. La carrera lo que me abrió es una luz y un camino a el mundo de la pobreza y de la exclusión social, y lo que es la intervención social pasa porque la realidad es cambiante, y cuando la realidad es cambiante tú tienes que favorecer pues la búsqueda activa de nuevas herramientas y de nuevas capacidades de las personas. Y eso fue lo que me fue enamorando de la carrera. Evidentemente, cuando eso lo aplicas a tu vida cotidiana y a tu trabajo, pues te vas enamorando de los pequeños logros y de los pequeños avances que das en el camino del trabajo social. Y me enamoré y me casé con el trabajo social. Y en todo este proceso y este voluntariado desde el principio, desde antes de la carrera, decías, ¿tu familia, tus amistades les parecía bien, les parecía mal, te apoyaban o te decían, mira, ahí va la loca esta? Bueno, yo siempre he sido un poco rebelde, también hay que comprenderlo. Y hay como 2 anécdotas importantes para poder contestarte a esa pregunta, ¿no? La primera fue que cuando yo ya estaba en el instituto, o creo que, no me acuerdo si terminando la EGB y empezando el instituto, mis padres se van a un viaje a la península y nos dejan con nuestra hermana mayor. Mi hermana pequeña no había ni nacido, tendría como 15, 16 años. Pues nos deja con nuestra hermana mayor y yo le decía a mi hermana mayor que yo me quería ir de campamento, yo me quiero ir de campamento, yo me quiero ir de campamento, yo me quiero ir de campamento. Yo hice mi maletita y el día antes mi hermana histérica llama a mis padres y le dice que se me va, que se me va, que se me va. Y yo me fui.
Mis padres lo que le dijeron a mi hermana mayor es: déjala ahí, mañana regresamos de viaje y ya la iremos a buscar a Tafira. El campamento era en Tafira. Y ellos al día siguiente aparecen en Tafira. Cuando llegan, yo lo que esperaba era una pedazo bronca de 4 pares, ya dice. Pero no, lo que recibí fue como que ellos vieron que a mí me gustaba el contexto en el que estaba, a mí me gustaba relacionarme con la gente y realmente era feliz así. Entonces no me echaron ninguna bronca, me llevaron mi regalito que me habían traído del viaje y ahí quedó el tema, porque realmente no había hecho nada malo, yo me había ido a un campamento. Y la otra anécdota fue cuando el tercero de carrera, pues yo hacía las prácticas y las prácticas las hice en el Ayuntamiento de Santa Lucía, ¿no? Con un programa de familia con menores, de educadora de calle, y iba acompañada de una educadora de calle. Cuando llegamos a una casa, pues la madre nos comenta pues que había recibido abusos por parte de su pareja, ella y sus hijos. Claro, aquello fue un shock, yo era como asombrada y yo esto no se puede permitir, esto hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya llevaba meses visitando familia, sacamos los menores y a la madre del domicilio y los llevamos a la Guardia Civil a presentar una denuncia, la cual no le hicieron ni caso, le decían que eso se resolvía pues volviendo a su casa con su marido. En aquel entonces, pues esta señora tenía una hermana que vivía justo enfrente de mi casa, de casa de mis padres. Yo vivía con mis padres y fuimos a llevarla a la casa de la hermana, pero la hermana estaba en Tenerife porque había ido a visitar a su hijo y no llegaba hasta las 5 de la tarde. Entonces fue de 3 a 5 de la tarde. A las 3 el ayuntamiento cerraba, no había nadie. Pues de 3 a las 5, bueno, llegaba el barco a las 5, ella vino llegando sobre las 6 de la tarde. De 3 de la tarde a 6 de la tarde esta familia con los niños estuvieron en la casa de mis padres. Claro, yo vivía con mis hermanos, con mi madre, que no estaban en ese momento, solo estaba mi abuelo, de 90 y pico años. Mi abuelo calladito, como un chuzo. No me dijo ni mu. Me preguntó que si habían comido, les dije que no. Comieron, se ducharon. Y en ese momento pues llega mi madre. Mi madre no dijo ni mu, calladita. Los atendió, se puso a hablar con la señora. Nos pusimos a jugar con los niños. Se hizo las 6 de la tarde y los llevamos a casa de la hermana. Cuando regreso, mi madre me dice: una y no más. Fueron la única palabra que me dijo mi madre: una y no más. Tu realidad, tu compromiso, tu trabajo tiene que separarlo de tu vida familiar y personal. Y realmente fue una lección importante en: no puedes asociar las dificultades y los grandes dramas que te vas a encontrar en tu vida en esta profesión e incorporarlos a tu vida cotidiana, porque si los incorporas a tu vida cotidiana realmente no podrás ayudar a estas personas. Entonces realmente para mí fue una lección importante, que no me echaron una bronca. O sea, creo que fue la lección más importante. La segunda de la que te libraste. La segunda de las que me libré, la segunda vez que me libré de una bronca. Pero sí fue una lección de vida muy importante, en el sentido de hay que acoger el sufrimiento, hay que atender a la persona. Eso es lo importante en estos momentos. Lo importante no es si te has equivocado o no te has equivocado. Hay que acoger el sufrimiento de la persona, hay que estar con ella. Vamos a hacer todo lo posible entre todos para ayudar a esta familia. Y cuando tú vuelves a tu realidad, ahora tienes que situarte y comprender que tienes que mantener unos márgenes de autonomía personal, de crecimiento personal, para poder ayudar al otro. Porque si te metes en ese mundo, realmente no lo estás ayudando. Y una última cosa, porque es que yo soy preguntona, pero un montón, ¿Qué cambio viste? Porque ahora no solamente eres una persona que te dedicas pues eso, al voluntariado, al trabajo, sino que además das la cara desde hace un tiempo por Cáritas. También eres una persona que pone voz, que das la cara, una persona pública en ese sentido, ¿no? ¿Hay algún cambio en el sentido del trabajo, de si esa responsabilidad además de hablar en nombre de, o lo has asumido también como, porque vamos, yo veo que tú eres como muy chapalante, ¿no? Había un secretario general en Cáritas, que era Pedro Gil, que una vez me ofrecieron un movimiento, un puesto de trabajo dentro de Cáritas, un movimiento hacia una zona muy conflictiva, donde había muchas dificultades y yo tenía mis dudas.
Fui a hablar con él y le pregunté que quería saber su parecer, ¿no? En ese momento fue secretario general, pero también después fue delegado episcopal. Entonces yo quería pues tener un encuentro con él, más desde la intimidad, y decirle, tú me ves capaz, ¿no?, de ir a ese sitio, de estar ahí. Y él me dijo, tú eres como el ave fénix. Te gusta estar donde hay cenizas, porque de las cenizas te gusta construir y te gusta hacer cambiar esa realidad para que florezca la realidad. Me quedé con esa frase, para mí fue muy, muy importante, porque realmente lo que me vino a decir es que los retos te hacen crecer como persona, y dentro de la ceniza, de lo que puede parecerte que no tiene una salida, siempre ves algo que dice que se puede hacer. Cuando realmente me plantearon ser la secretaria general de Cáritas, yo tenía mis grandes dudas. Era un momento histórico dentro de la institución importante, por diferentes realidades. Y lo que sí pensé en ese momento fue, bueno, esto es una situación compleja, hay que abordarla, y realmente te han dicho a ti que seas tú la que estés ahí, la que abordes esta realidad. Tienes dos opciones: o me desentiendo, me despreocupo y que sea otro el que se lleve el marrón, o lo afrontas y tiras para adelante a intentar que la situación revierta. No me caracterizo por echarme a un lado y darle el marrón a otro, simplemente intento estar al lado de las personas que en ese momento pues están en esa situación, y juntos intentar que la situación revierta. A partir de ahí, evidentemente eres una imagen pública, es muy complejo, porque eres la cara visible donde toda dificultad van a decirte, oye, ahí está el problema. Pero sí es verdad que quien me conoce siempre digo, si me vienes con problemas, venme con una propuesta. Si vienes a plantearme una dificultad, lo único que tú que estás en esa dificultad, tú que conoces esa dificultad, eres la persona más apropiada para hacerme una propuesta. Y juntos, evidentemente, que tú hagas la propuesta no significa que te dejo a ti y soluciona tu marrón, sino juntos podemos hacer que la situación cambie. Pero sí es verdad que la persona tiene que ponerse en el lugar en el que está, porque está viviendo esa dificultad, para hacer la propuesta. Y con las circunstancias que creo que por donde tú vas, aunque yo me haya ido, pero no creas que no lo he cogido, que es cuando haya habido un conflicto concreto, mediático, público, donde tienes que decir, hasta aquí hemos llegado, esta situación no puede seguir así, pues realmente es una responsabilidad y una obligación no callar. Entonces, otra de las cosas que me caracteriza es que no me callo. Y si realmente hay un respaldo institucional detrás importante, de diálogo, de consenso, de esto lo tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad, realmente tenemos un compromiso con las personas en situación de exclusión social, y no podemos permitir que se sigan vulnerando derechos de esta medida. Cáritas no se caracteriza por estar constantemente denunciando situaciones en los medios de comunicación, porque siempre intenta, ante una denuncia, hacer una propuesta. Lo que nosotros llamamos denuncias proféticas, ¿no? Denuncias una realidad, pero haces una propuesta y te pones al lado para ayudar a que la situación cambie. Pero llega un momento en que no nos queda otro que decir, hasta aquí hemos llegado. Es decir, lo que no se puede permitir es que sigan dejando personas migrantes en la calle y no se activan las plazas de acogida humanitaria. Lo que no se puede permitir es que hemos dialogado, hemos hablado, hemos puesto unos recursos y hemos puesto nuestros medios para atender a estas personas, pero tú tienes la obligación de que esta gente no se quede en la calle. Y evidentemente, tras un diálogo, tras unas propuestas, tras ver que te das contra un muro constantemente, llega un momento en que o derribas el muro o realmente dejas abandonada en la marginalidad y en la exclusión a estas personas, como si estas personas fueran invisibles a la sociedad. Y eso como institución y como personas no lo podemos permitir. Te has escaqueado un poco de mi pregunta, sí, pero vale. Bueno, antes de que me cuentes ese del tercer símbolo ese que traía, que no sé, no lo has metido en ninguna cosa, o sea que me ha faltado algo. Si alguien quiere preguntar algo o decir algo o no sé, o comentar algo sobre Caí, lo puede hacer perfectamente, ¿eh? Me pongo la gafas porque no veo de lejos, ¿vale? Y yo quería simplemente que Caí me dijo que traía otro símbolo, me ha enseñado
ese colgante y quería saber qué era. Cuando me llamaron para este acto, pues siempre pensé, bueno, me van a preguntar por qué estudié trabajo social, por qué estoy en situaciones, en contextos de exclusión, el tema del desánimo. Y no pensé en este símbolo cuando me dijiste, lleva símbolos o lleva fotos y tal. Y te dije que estos dos, primeramente. Sí. Y esta mañana me quedé pensando en nuestra conversación de ayer, cuando decíamos, bueno, vamos a tener un diálogo, vamos a tener una cercanía. Pues de lo que se trataba era de un poco de motivar a otras personas a que comprendan que realmente nuestro estilo de vida y nuestra misión en la vida también es estar al lado de las personas que están sufriendo, ¿no? Pero realmente a veces no comprendemos la expresión de estar al lado. Vemos más los actos, las acciones, que si damos ayuda, que si te hacemos una gestión, si te damos un curso, si una búsqueda activa de empleo. Pero realmente lo fundamental es estar al lado de la persona y que la persona se sienta escuchada y que la persona se sienta apoyada. Para mí este símbolo es muy, muy importante. Para mí me lo dio una persona que es muy especial, que no voy a decir el nombre porque no me mata, pero para mí es una persona muy especial, ¿no? Y me regaló esta medalla, y no la medalla en sí misma, es lo que pone detrás, porque para mí es el sentido de mi vida, y lo que yo le diría a las personas que realmente les motive a tener una opción de vida, de compromiso por estar al lado de las personas en situación de pobreza y exclusión. Lo que pone la medalla es, gracias por acompañarme en la vida. Sí, la verdad que en esta situación de pandemia además se ha notado mucho esa falta de acompañamiento de mucha gente, ¿no? Especialmente, bueno, yo lo pienso terrible, las personas que han tenido que morir solas y en sus familias, eso, simplemente el dar la mano, que no le estás dando nada, pero solo la mano ya es reconfortante, ¿no? Para todas esas personas, o sea que lo mínimo, sin nada, sin que sea nada material, ¿no? Solo eso, o sea que me imagino. Realmente esta crisis también nos ha llamado al aislamiento, a la separación física, a no poder transmitir con gestos, con abrazos, pues el amor que sentimos hacia el otro, ¿no? A las personas más cercanas. Y realmente obviamos a veces que hay personas que están solas, mayores que no tienen familia, que no pueden salir de sus domicilios por la barrera arquitectónica de donde viven, que no tienen redes de apoyo, personas que sienten una frustración y una impotencia ante la situación en la que se encuentran y que realmente en muchos momentos lo que vienen evidentemente a pedir ayuda porque se acercan por alguna necesidad concreta, pero realmente lo que hay detrás de la realidad de la persona es mucho mayor de lo que te están pidiendo, porque realmente piden lo que creen que tú le puedes dar, pero en el fondo lo que te están pidiendo cuando ya te sientas y cuando le dedicas tiempo es que se sientan escuchados, que sientas que estás al lado de. Y sentir a una persona en situación de exclusión social y pobreza ante la infinidad de dificultades que se encuentran en su vida, para ella lo más importante, evidentemente las ayudas son necesarias, pero lo más importante en el fondo es que se sientas que las has acompañado, que las has escuchado y que realmente la miras como persona y que la miras como un ser humano que en este momento está sufriendo y sientes que le tiendes una mano, que le tiendes un hombro para que ella pueda desahogarse y pueda expresarse ante el dolor que está sintiendo. Abajo alguien había amenazado con decirle algo acá y con preguntarle algo, no le iba a decir nada. Sí. Me ha gustado la imagen esa que has dicho de las cenizas, ¿no? Y parece ser que en tu larga vida has tenido mucha experiencia de encontrarte con muchas cenizas. Pero normalmente, donde hay cenizas ha habido fuego, ¿no? Y dicen que la ceniza es la que mejor guarda el rescoldo. Cuando has trabajado en esa ceniza, ¿no has encontrado también el calorcillo ese del rescoldo? En todo dolor y sufrimiento humano siempre hay un resquemor que se queda interno en el interior de las personas de dolor. Y realmente
cuando personas han sufrido mucho o han estado en contextos de extrema gravedad, aunque salgan de la situación en la que se encuentran, aunque vuelvan a restablecerse, siempre queda ese ardor, ese escollo de volverá a resurgir el fuego, volverá a resurgir el incendio y realmente volveré a quemar mi vida, volveré a destruir todo lo que he podido volver a construir. Evidentemente eso te lo vas a encontrar y va a estar ahí, pero realmente, aunque eso exista y tengas que lidiar con ello y convivir con ello, realmente lo importante es ver que ese ardor es lo que te da la fuerza suficiente para salir de la situación en la que te encuentras. Entonces, revertir la situación, que no se convierta en un temor, en una inseguridad, sino que se convierta en la fortaleza y en la fuerza que te da energía para salir de la situación en que te encuentras. ¿Nadie más quiere decirle algo? Perdón. ¿Nadie más quiere decirle algo? ¿No? ¿Qué te parece cuando ves o escuchas, ¿no?, a determinadas dirigentes fomentando el racismo directamente, ¿no? Cuando después de todo el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no?, que todas las horas de acompañamiento, de abrigo, de demás, cuando ves que esas personas están alentando en otros, en tus vecinos, ¿no?, el racismo, ¿qué piensas? Que los que necesitan ayuda son ellos, ¿no? Realmente tiene que haber un nivel de comprensión, y cuando digo un nivel de comprensión también tengo que pensar que no significa que lo que realmente están fomentando sea lo adecuado o no haya que dar información y hacer entender que no es lo apropiado, pero sí realmente es ver qué hay detrás de esos brotes xenófobos, que hay detrás de esa violencia, y realmente lo que hay detrás suele ser la inseguridad del ser humano, suele ser tu propia inseguridad que te lleva a defenderte del otro, defenderte de lo que no conoces, defenderte de lo diferente. Cuando comprendes la causa de por qué surgen esos brotes, por qué surge esa violencia, llegas al ser humano, llegas a la otra persona, llegas a comprender por qué actúa de la manera que actúa y realmente empiezas a trabajar desde esas capacidades, ¿no? Realmente cuando una persona tiene un luminoso enorme que dice quiero esto, realmente lo que está diciendo es necesito esto. Sí, pero si me permites, lo hacen siempre, ¿sabes? Cuando van a hacer, por ejemplo, van a poner un centro para mujeres en situación de prostitución o porque las van a atender en tal barrio, ¿no? No todos los vecinos y vecinas, por suerte, ¿no? Pero siempre hay un grupo que van a traer esto, van a traer lo otro. Un centro de ayuda a desintoxicarse, por ejemplo, del alcohol o de drogas, ¿no? Lo mismo, siempre hay un grupo, siempre hay como un pequeño grupo que, lo que dices, no sé si es el miedo a lo desconocido o realmente oponerse por ayudar a alguien, no sé. Las situaciones de exclusión social y pobreza no son fáciles, son complicadas y realmente son muy difíciles de llevar en momentos determinados, sobre todo las de extrema gravedad, como puede ser el tema de las adicciones, como puede ser el tema de la violencia machista, como puede ser el tema de la prostitución, el sinhogarismo. Son situaciones de extrema gravedad de pobreza y de exclusión social. Esas situaciones son muy complejas y a veces muy difíciles de llevar y tienes que tener unas ciertas herramientas y habilidades para poder acompañar. Realmente cuando diferentes centros se ponen en el entorno de una persona que no está asociada a esa realidad, que no está acostumbrada a convivir con ella o que ha pasado por ella y por ese dolor que ha sentido no la quiere cerca, pues empieza el rechazo. Porque realmente a veces muchas de las personas que rechazan este tipo de centros cerca de donde viven es porque están pensando en su seguridad, en su tranquilidad, por dos vías. Una, por desconocimiento de la misma y el imaginario que tienen de la conflictividad de esas realidades, y por otro lado porque tal vez la han vivido de una forma cercana o propia y no quieren volver a vivirla o no la quieren tener cerca para no recordar el sufrimiento que les ha provocado. Esas dos realidades es con las que hay que trabajar. Cuando Cáritas intenta poner un proyecto de estas características en un entorno concreto, pues se pueden dar dos situaciones. Una, o se pone en el mismo entorno donde se produce, con lo cual se normaliza,
o cuando lo pones en un entorno donde esas situaciones no se producen, lo que hay que hacer es trabajar con el entorno, trabajar el tema de la convivencia, trabajar el tema de la seguridad, de la información, de que el entorno comprenda la realidad por la que estas personas han llegado, la situación en la que han llegado, y que están haciendo lo posible por transformar esa realidad. Y con el apoyo del entorno se puede transformar. En Cáritas tenemos experiencias positivas de poner casas hogares para personas en situación de soledad en contextos de barrios concretos, donde esas realidades no se solían dar, y realmente pues es curioso, ¿no? Porque realmente se asocia, por ejemplo, el tema de los robos, se asocia a las personas en situaciones sin hogar. Cuando sucedía un robo en el entorno, pues iban a tocar a la puerta de la casa y decían, tengan cuidado porque están robando por la zona. Y las propias personas en situaciones sin hogar se quedan sorprendidas y digo, mi vecina me ha llamado para decirme que tenga cuidado porque están robando por la zona. No me ha acusado de ladrón. Es donde hace la relación. Cuando trabajas con el entorno, se trabaja con la convivencia, se trabaja con la cercanía, se trabaja con el conocimiento de la persona. Y ya no ven a la persona como un sin techo, ven a la persona como Juan, como Pedro, como Carlos, como María. Ves a la persona, no ves al sin techo. Sí, muchas veces supongo que los medios de comunicación tenemos la culpa de eso, damos tantas cifras de cosas, ¿no? Todos son cifras, todos son números, que al fin y al cabo también colaboramos, ¿no? A que la gente no vea que detrás de esas cifras y de esos números hay personas, como lo digo por lo más reciente. Yo creo que nos hemos acostumbrado a decir han muerto 90 y pico mil personas de coronavirus. Poner una detrás de otra, poner los nombres es impresionante, ¿no? Y en ese caso lo mismo, ¿no? Hombre, sí es verdad que tiene que transformarse una cultura de la comunicación que realmente todavía no está en funcionamiento. Estamos acostumbrados a hablar siempre, como dije antes, de lo de trabajar de las carencias y trabajar desde las capacidades, pues con la comunicación es lo mismo. Tendemos a hablar de los robos que existen, de los actos vandálicos, de los conflictos, de toda la negatividad del mundo, pero salen muy pocas noticias de las buenas praxis, de los proyectos positivos, de la emprendeduría, de la transformación de la realidad. Esas noticias son escasas y realmente no son noticias, por ser escasas que dejan de ser noticias, porque estás pensando pues en las carencias, ¿no? En la debilidad, en el sufrimiento, en el dolor, y vas creando una cultura de negatividad de la sociedad que apaga todas las buenas praxis que hay y todas las realidades que son positivas. Y realmente los medios de comunicación tienen un papel importante de ir visibilizando y darle más peso a las buenas relaciones, a la convivencia, a las buenas praxis, para que realmente descubramos que esto no es que se oculte, no es que no exista, pero realmente también existen experiencias que hacen que esto se pueda transformar. Y ese es el camino y ese es el proceso que se debe de emprender. Los medios de comunicación no tienden a hacerlo, tienden a buscar pues la noticia, como hablamos antes de la crisis, ¿no? Cuando los brotes solidarios son cuando existe el boom de la crisis, ¿no? Pero cuando ya deja de ser noticia, ya todo el mundo se olvida y piensa que se ha solucionado, porque realmente intentan buscar como la novedad y realmente lo diferente, lo que llama la atención. Y realmente educacionalmente y culturalmente lo que llama la atención no suele ser lo positivo, sino lo negativo. Vivimos del conflicto permanente, es lo que buscamos. Calle, por mi parte, muchísimas gracias por haber aceptado venir. No sé si quieres decir algo que no te haya preguntado y que lo quieras comentar. Bueno, creo que es muy importante tener presente a todas aquellas mujeres que están en los contextos de exclusión, que trabajan con personas en situación de exclusión, que realmente es un pilar fundamental, que suelen ser la mujer. Lo digo porque estas jornadas pues tienden a poner en valor la experiencia y el testimonio de mujeres, y realmente hay muchas mujeres silenciosas en nuestra sociedad que van poniendo su granito de arena para que este mundo cambie, y hay que ponerlo muy en valor, porque generalmente, al igual que la pobreza y la situación de exclusión social tiene rostro de mujer, la solidaridad también tiene rostro de mujer. Y creo que hay muchos testimonios vivos en nuestros entornos más cercanos que tendríamos que observar y tendríamos que darnos cuenta de que existen.
bueno, si no existieras habría que inventarte. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Y ustedes. muchas gracias a ustedes.